Bienvenidos a las trompetas de guerra del Apocalipsis. ¿Están con ánimo de pelea hoy? Bueno, son trompetas de juicio que Dios hace caer sobre el imperio opresor por perseguir a su pueblo a lo largo de los siglos. Y esos castigos vienen como respuesta al clamor de su pueblo perseguido. Esto nos muestra que el séptimo sello tiene que ver con el compromiso de Dios de proteger a su pueblo hasta el regreso de Cristo. Dios responde así de dos maneras, dando paz espiritual a los que oran ante el altar y castigando a los opresores de los que claman ante el altar. En efecto, los 6 primeros sellos pertenecen a los que invocan el nombre del Señor, quienes dejan su estampa, buena o mala, sobre el libro del pacto. Cuando el Cordero abre los sellos, Juan no ve el contenido del libro, sino las características de los sellos. Miré, vi, dice al describirlos. Así también el séptimo sello no es el silencio de solemnidad que se apodera del cielo, porque el libro del pacto está ya desellado y el destino de cada cual está decidido. El séptimo sello es lo que Juan ve, las 7 trompetas y la intercesión celestial frente al altar. Cuando el sumo sacerdote arroja el incensario sobre la tierra, se producen las escenas finales de relámpagos, voces y truenos que concluyen todas las séptuples series proféticas. Apocalipsis 8:5. No hay ningún texto bíblico que diga que el sacerdote arrojaba cada día el incensario al piso, luego de haber intercedido por su pueblo. Los sacerdotes extraían carbones encendidos del altar de los holocaustos y los colocaban sobre el incensario. Luego quemaban encima un incienso o perfume que ascendía ante Dios representando las oraciones de su pueblo. En el día de la expiación, sin embargo, su sumo sacerdote intercedía por su pueblo sobre el arca del pacto en el lugar santísimo. Pero, ¿hasta cuándo iban a continuar ofreciendo el incienso ante Dios? ¿Eternamente? Por supuesto que no. Debía llegar el día en que ese ministerio terminase cuando Dios juzgase a su pueblo. En referencia al juicio de Dios, el profeta Ezequiel escuchó la orden divina dada al varón vestido de lino que tenía un ropaje equivalente al del sumo sacerdote en el día de la expiación. Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines. Llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Ezequiel 10:2. También David sabía que en su juicio Dios iría a hacer llover carbones encendidos sobre los impíos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Salmos 11, versículos 4 al 6. Y Salomón, su hijo, agregó, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Proverbios 25, 22. De manera que la visión de Juan en Apocalipsis 8:5, los carbones encendidos que se arrojan sobre la tierra tienen el propósito de señalar la conclusión de la intercesión celestial sobre el altar. No hay más carbones para quemar incienso, escribió Elena de White. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra, algo equivalente a la visión de Ezequiel en el capítulo 9. Y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos, como lo vemos en Apocalipsis 6:11 y el capítulo 7, los versículos 3 y 4.
Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Luego de concluir la revisión de los sellos frente al trono de Dios, el Señor pasa a revelarle a su apóstol las trompetas de guerra, mediante las cuales contiene la furia del imperio opresor hasta su consumación en el fin del mundo. El último imperio que iba a perseguir al pueblo de Dios, según las profecías de Daniel, era el imperio romano. Ese imperio iba a transformarse con el correr de los siglos, mostrando 3 etapas definidas. Pero todas ellas iban a tener en común su carácter cruel y perseguidor de los seguidores del Cordero. La primera etapa perseguidora del Imperio Romano fue caracterizada por el paganismo, cuyos métodos de exterminio más sobresalientes fueron las cruces y los leones en los circos romanos. Por eso, para los cristianos de los primeros siglos, Roma iba a ser destruida en el fin del mundo. Y por eso, Andreas de Cesarea vio en la misma época de los acontecimientos que la primera trompeta de guerra anunciada en el Apocalipsis era la primera invasión bárbara o germana que tomó Roma en el siglo V. Lamentablemente, con la conversión nominal de Constantino en el siglo IV, el primer emperador cristiano, muchos comenzaron a dejar de ver a Roma como digna de los juicios de Dios y terminaron creyendo que este mundo iba a convertirse y por consiguiente no iba a ser destruido. Eso es lo que están queriendo creer de nuevo los cristianos hoy, que abogan por la unión de las iglesias y de las religiones para convertir al mundo. Pero la Biblia dice que este mundo va a ser destruido. ¿Cuándo? Cuando suene la 7ª y última trompeta del Apocalipsis y Cristo asuma su papel de rey, destruyendo este mundo y salvando los redimidos. Sumado a ese problema, encontramos una tendencia alegórica o espiritualizadora en la interpretación del Apocalipsis que comenzó con Ticonio en el siglo IV, eclipsando en gran medida el enfoque historicista del Apocalipsis hasta la Reforma. Aún así, Beato de Liébana pudo ver el cumplimiento de la 5ª trompeta en el siglo VIII con la invasión árabe musulmana que atacaba al Imperio Romano, tanto en Oriente como en Occidente. Y con la creencia que se desarrolló a partir del siglo X de que el anticristo opresor profetizado era el papado romano que reemplazó a los césares en Occidente, pudo verse con mayor facilidad cuáles fueron las trompetas de guerra que mantuvieron en jaque a Roma. Gracias a que los protestantes volvieron a las fuentes bíblicas que habían sido opacadas por la tradición, pudieron ver que las 4 invasiones bárbaras principales sobre Roma fueron las de Alarico, Genserico, Atila y Odoacro. Este último suprimió para siempre el reino de los césares romanos. Vieron también que las siguientes invasiones sobre Roma provinieron del abismo desértico que tuvo que ver con la invasión como langostas sobre todo el Imperio Romano Oriental. Y esas invasiones mantuvieron en jaque el dominio total que buscaba tener el obispo de Roma. Las 2 olas invasivas musulmanas contra el Imperio Romano en sus 2 expresiones, oriental y occidental, fueron las de los árabes sarracenos y la de los turcos otomanos. En tiempos modernos, el golpe de muerte que dio la Revolución Francesa al predominio político que gozó el papado romano durante toda la Edad Media, llevó poco a poco a los protestantes a abandonar la interpretación historicista de las trompetas. No captaron que el papado iba a resucitar,
resurgir en su influencia política al final mismo de la crisis del mundo. Sería entonces que recibiría su golpe definitivo con la séptima trompeta de guerra que haría sonar el Señor en su venida. Lo leemos en 1 Corintios 15, 52. El anuncio de esa trompeta final comenzaría después que se abriese el lugar santísimo del templo celestial, cuando Cristo pasase a ese lugar para ser coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 11, versículos 15 al 19. La Iglesia Adventista del Séptimo Día heredó de la Reforma Protestante la interpretación historicista de las trompetas del Apocalipsis que acabamos de ver. No tenemos tiempo acá para traer todos los detalles bíblicos e históricos en relación con las trompetas del Apocalipsis. Para los que desean, hay un material abundante en mis libros y en mi página de internet en inglés y en castellano. Pueden ver, en el caso del libro inglés, los sellos y las trompetas, the seals and the trumpets. También escribí un libro más pequeño resumiendo las ideas básicas y ofreciendo todavía otras ideas más. En este libro, The Apocalyptic Trumpets Unraveled, The Mystery of the Apocalyptic Trumpets Unraveled. Recientemente, una revista científica conocida publicó mi trabajo sobre la fecha de la batalla de Bafeo que dio comienzo a la invasión turco-otomana sobre Constantinopla y luego sobre Roma. Ustedes la pueden ver aquí. Dice allí, International Journal of Humanities and Social Science, agosto del 2017. Y pueden ver en el artículo que aparece aquí, más abajo, The Chronology of Events in the History of Pachymeres Related to the Battle of Baphius and the Beginning of the Ottoman Empire, que apreciaron y que publicaron en ese lugar sin modificar nada porque consideraron que era un trabajo científico serio. Los adventistas heredaron la interpretación protestante de las trompetas, como se vio en 1848 y luego en el Congreso de la Asociación General en 1883 y en el Congreso siguiente. Allí declararon que un cambio en la interpretación de las trompetas desestabilizaría algunos de los puntos de nuestra fe más importantes y fundamentales. Poco después del Congreso, Elena de White confirmó esa interpretación en el libro Conflicto de los Siglos, que fue publicado en 1888. Ella no refirió simplemente lo que habían creído otros, sino que declaró que se dio en 1840 otro notable cumplimiento de la profecía, y en donde el evento referido cumplió en forma exacta lo predicho. Está en el libro Conflicto de los Siglos, páginas 382 y 383. Más tarde hubo quienes quisieron eliminar esa declaración del espíritu de profecía, pero Elena de White no aceptó. Y en la segunda edición de ese libro, su declaración fue más precisa aún. La interpretación historicista de las trompetas del Apocalipsis sostuvo, junto con la interpretación de la bestia apocalíptica, el mayor consenso de los intérpretes protestantes, el que también se dio en nuestra iglesia hasta después de la muerte de Elena de White. Algunos comenzaron entonces a cuestionar la documentación histórica, lo que se volvió más definido en la segunda mitad del siglo XX.
Hoy esa documentación está disponible y es contundente, como acabo de mostrarla en estos libros y en ese trabajo que preparé para esa revista científica. Los que lo rechazan no llegan a ningún consenso, los que rechazan esta interpretación que heredamos del protestantismo. No llegan a ningún consenso porque están en franca apostasía y no hay otra interpretación posible que respete los parámetros establecidos por el Apocalipsis para su identificación histórica. La sexta trompeta culminó el 11 de agosto de 1840. Cuando el sultán de Constantinopla se sometió a los poderes occidentales en un momento en que su imperio estaba a punto de sucumbir ante el Pashá de Egipto. El juicio de esa trompeta se dio en el contexto del altar en el lugar santo, según Apocalipsis 9. En el capítulo 10, el ángel representa con Juan, o a través de Juan, el chasco de 1844, cuando se abre la puerta al lugar santísimo en el contexto del anuncio de la séptima trompeta. Hoy vemos que las naciones no han aprendido la lección. Se están uniendo para restaurar otra vez la autoridad política del anticristo romano, presumiendo que así lograrán imponer la estabilidad mundial. Al volverse excluyente, ese imperio romano renovado, respaldado por los Estados Unidos, provocará la ira de Dios y la destrucción del mundo. Querido hermano que me escuchas, estamos viendo el cumplimiento final de las trompetas del Apocalipsis. Pronto oiremos el sonido de la trompeta que Cristo mismo y sus ángeles tocarán para darnos eterna libertad. ¿Estás preparado? Que así sea. Amén.